Lucas capítulo 15, versículo 11, hermano. Sí, amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer así como está escrita en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y su palabra. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviéndose en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sácale el mejor vestido y vestile, y poné un anillo en su mano y calzado en sus pies. Amén. Hasta ahí vamos a dejar. Amén. Vamos a venir en palabras de oración. Digámosle, buen Padre que está en los cielos. Te damos las gracias, Señor Jesús, porque nos permite, Dios Padre, en esta preciosa tarde, Padre, compartir esta palabra. Oh Dios de la gloria, Señor. Bendice a cada uno de los oyentes, amado Dios Padre. Bendice, Espíritu Santo, ese pueblo, Dios presente, oh Dios de la gloria, Señor. Te pedimos, oh Dios de la gloria, Señor, que seas tú, Señor, hablando a través de nuestra vida, Espíritu Santo, Jesús, que seas tú enseñándolos cada día, Señor, el propósito de la vida, Espíritu Santo, Señor, el propósito, Dios, que tienes para cada uno, Espíritu Santo, Señor, el propósito, Dios de la gloria, Jesús, es que podamos seguir adelante, Espíritu Santo, Señor, no volver atrás, oh Dios de la gloria, Señor, no volver al pasado, Dios de los cielos, Señor, sino, Espíritu Santo, Señor, seguir adelante, Espíritu Santo, seguir este blanco perfecto que es Cristo, oh Dios de la gloria, Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Así pueden tomar sus asientos, hermanos. Vamos a meditar en la palabra del Señor, hermanos. Sabemos que Jesús, hermanos, aquí venía siempre hablándoles en parábolas. En el versículo 1 dice, hermanos, que se le acercaban a Jesús muchos, hermanos. Dice los publicanos y los pecadores para oírle. Mira, hermanos, aquella gente siempre se acercaba a Jesús para escuchar cada enseñanza que Jesús venía dando, hermanos. Jesús les hablaba como con parábolas para que las personas más o menos pudieran entender el propósito que Él traía para cada uno de aquí a la tierra, hermanos. Amén. Y ve su palabra aquí en el versículo 11, dice, hermanos, que aquí le puso una parábola. Aquí dice la parábola del hijo pródigo. Sabemos que muchos hemos leído esta palabra, hermanos. Hemos quizás meditado en esta palabra, hermanos, pero muchos quizás no le hemos entendido, hermanos, el propósito de esa parábola, hermanos. Su palabra aquí dice en el versículo 11, dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Mira, hermanos, aquí habla, hermanos, de una pareja, hermanos, de hijos, hermanos, pero dice que uno de ellos, hermanos, le pidió, hermanos, sus bienes a su padre, hermanos. Quizás le dio el padre lo que le correspondía, hermanos, pero este hijo, dice su palabra aquí, hermanos, que se lo fue a malgastar, hermanos. Quizás se lo ha ido a malgastar en los vicios, hermanos, en las calles, hermanos, en los placeres de la vida, quizás, hermanos. Pero dice su palabra aquí, hermanos, en el versículo 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Mira, hermanos,
Eso es lo triste, hermanos, cuando quizá, hermanos, nosotros los apartamos de los caminos de Dios, hermanos. Dios lo pone todo a nosotros, hermanos. Dios pone todo a nuestra mesa, hermanos. Quizá, hermanos, nosotros alguna vez nos hemos preguntado por qué Dios no pone riqueza, hermanos. Riquezas grandes, hermanos, en bienes, hermanos, en abundancia, hermanos. Porque Dios conoce nuestro corazón, hermanos. Dios conoce que si Él los bendice en gran manera, hermanos, nosotros los vamos a apartar, hermanos. Así como dice este hijo aquí, hermanos, que Él dice su palabra que pidió su herencia, hermanos. Pero que, hermanos, se apartó de los caminos de Dios, hermanos. Se apartó de la vida de su padre, hermanos. Se apartó de aquel lugar, hermanos, donde estaba bendecido. O aquel lugar donde no le faltaba comida. Aquel lugar, hermanos, donde tenía salud, hermanos. Aquel lugar, hermanos, donde lo tenía todo, hermanos. Pero que, hermanos, dice que aquí, hermanos, él le pidió su herencia, hermanos, a su padre, hermanos. Y fue a malgastar ese dinero, hermanos. Y fue, hermanos, allá a los placeres de la vida, hermanos. Pero dice su palabra aquí en el versículo 13, dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Mire, hermanos, cuando una persona, hermanos, quizás ya no sigue los caminos de Dios, hermanos, quizás vuelve atrás otra vez, hermanos, y va perdidamente, hermanos, al mundo, hermanos, no le va nada bien, hermanos. Allá en el mundo, hermanos, no podemos hallar nada, hermanos, que agrade a Dios, hermanos. Allá en el mundo, de su palabra aquí, hermanos, que dice que ahí, hermanos, desperdició sus bienes perdidamente, dice. En el versículo 14 dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella la provincia y comenzó a faltarle. En el versículo 15 dice: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a sus haciendas para que apacentara cerdos. Mire, hermanos, después, hermanos, de ser un hijo de alguien, hermanos, que tenía una hacienda, hermanos, que tenía todos sus bienes, hermanos, llegó a ser un cualquiera, hermanos, como un jornalero, hermanos, como alguien que dice su palabra aquí, hermanos, que él apacentaba cerdos, hermanos, y comía, hermanos, de los mismos que los cerdos comía, también comía él, hermanos, y tal vez, hermanos, él dice su palabra en el versículo 16, y deseaba llenar, dice, su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Mire, hermanos, cuántas personas, hermanos, que un día conocieron de Dios, hermanos, un día estuvieron quizás en los caminos de Dios predicando esta palabra, sirviéndole a Dios, cantando, hermanos, andan perdidos ahora en esas calles, hermanos, andan sin Dios, sin esperanza, hermanos, pero en su corazón, hermanos, todavía hay un temor, hermanos, y se acuerdan y dice: ¿cuándo voy a volver a Dios? ¿Cuándo Dios me va a volver a llamar, hermanos? Pero sabemos que si nosotros estamos en los planes de Dios, hermanos, hay un día donde Dios toca ese corazón, hermanos, hay un día donde Dios, hermanos, pone ese deseo de volver, hermanos. Aquí, hermanos, vemos este hijo pródigo, hermanos, que él se acordó, hermanos, que allá en la casa de su padre no le faltaba nada, hermanos. Sabemos nosotros que aquellas personas que están afuera, hermanos, de este evangelio, hermanos, ellos se acuerdan que cuando estaban en los caminos de Dios, ellos eran bendecidos, hermanos, que si tenían enfermedades, hermanos, le pedían a Dios, Dios los sanaba, hermanos. Pero hay muchas personas que se han caído en rebeldía, hermanos. Pero es necesario, hermanos, que vuelvan a los caminos de Dios, hermanos. Es necesario que se vuelvan a esos caminos. Y en su versículo 17 dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mire, hermanos, esto es bueno, hermanos, porque reconoce, hermanos, que le ha fallado a Dios, hermanos. Reconoce, hermanos, que anda en esos caminos pecaminosos, hermanos. Reconoce, hermanos, que un día, hermanos, él tuvo todo, hermanos, pero por verse malgastado, hermanos, su dinero, hermanos. Reconoce, hermanos, que ha pecado, hermanos, contra el Padre, hermanos, y contra Dios, hermanos. Dice su palabra que en el versículo 18 dice: me levantaré y iré a mi Padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mire, hermanos, si una persona, hermanos, vuelve otra vez a Dios, hermanos, ¿cree usted, hermanos, que Dios lo va a recibir como la primera vez, hermanos? ¿Cree usted que Dios, hermanos, va a abrir los brazos como la primera vez, hermanos? Amén. Sí, hermanos, porque su palabra dice, hermanos, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice, y cuando nosotros, hermanos, reconocemos que tenemos un Dios de misericordia, hermanos, que Él viene a buscar, hermanos, y a salvar, hermanos, lo que se había perdido, hermanos. En este mismo versículo, capítulo 15, hermanos,
en el versículo 4, aquí habla, hermanos, también sobre, hermanos, sobre un hombre, hermanos, que tenía su palabra aquí, hermanos, 100 ovejas, hermanos, pero se le había extraviado una, hermanos, dice su palabra aquí. ¿Qué hombre, dice, de vosotros, teniendo, dice, 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, dice, la pone sobre sus hombros gozoso. Mira, hermanos, aquí, hermanos, Dios, hermanos, sabemos que se compara como un pastor, hermanos, un pastor de ovejas, hermanos. Nosotros cada uno somos, hermanos, esa oveja que Dios ha rescatado, hermanos, esa oveja que Dios viene pasteando cada día, hermanos, esa oveja que Dios le da pasto cada día, que Dios nos da palabra, hermanos, esa oveja que Dios viene alimentando cada día. Dice su palabra aquí, hermanos. ¿Qué hombre, hermanos, teniendo 100 ovejas, hermanos, se le extravía una, dice, no va por ella, hermanos, y deja las 99 en el redil, hermanos? Porque sabemos que las 99 ovejas, hermanos, ellas ya están, hermanos, en los caminos de Dios, hermanos, ya están en el redil, hermanos, pero aquella oveja perdida, hermanos, sabemos que un alma que se pierde, hermanos, es algo, hermanos, por, quizá, hermanos, dice su palabra aquí, dice, y cuando la encuentra, dice, la pone en sus hombros, sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a la casa, se reúne a sus amigos y vecinos diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Mis hermanos, sabemos que cuando volvemos otra vez a los caminos de Dios, hermanos, Él los recibe gozoso, hermanos. Él los recibe con alegría, hermanos. Hay fiesta en los cielos como la primera vez, hermanos. Como la primera vez cuando nosotros nos acercamos a Dios, hermanos, que venimos, hermanos, de rodillas, hermanos. Cuando nosotros hacemos esa oración de fe, hermanos, cuando sentimos la presencia de Dios, hermanos, cuando sentimos que Dios los lleva al altar, hermanos, que Dios los administra ahí, hermanos, que Dios cambia nuestra vida, hermanos. Así mismo, hermanos, Dios, hermanos, cuando alguien, hermanos, vuelve a los caminos de Él, cuando aquella oveja regresa, hermanos, Él la recibe gozoso. Y su palabra aquí, hermanos, con un abrazo, hermanos, y dice su palabra aquí, hermanos, que dice, gloria a Dios, y dice, en el versículo 19, hermanos, vamos a volver ahí, hermanos, donde dice, hermanos, dice, no, versículo 18, dice, y me levantaré, dice, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue conmovido a misericordia. Mire, hermanos, aquí es su palabra, hermanos, que aquel hijo regresó otra vez, hermanos, de donde había salido, hermanos. Aquel hijo regresó, hermanos, a la casa de su padre, hermanos, para ver si su padre, hermanos, le recibía, hermanos, así mismo como era antes, hermanos. Pero su padre aquí, hermanos, no le recibió como era antes, sino que le recibió mucho más mejor, hermanos. Dice su palabra aquí, hermanos. Dice que él le dijo, hermanos, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Dice, y levantándose vino a su padre, dice, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue conmovido a misericordia y corrió y se echó a su cuello y le besó. Mira, hermanos, ¿por qué, hermanos? Porque le amaba a aquel hijo, hermanos. Dice aquí que el padre, hermanos, cuando lo vio que venía de lejos, hermanos, salió corriendo, hermanos, lo abrazó, hermanos, lo besó en su cuello, hermanos, y se echó, hermanos, dice su palabra, dice, y echó su cuello, dice, y le besó, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sácale el mejor vestido y vístele, y pone y pone un anillo en su mano y calzado en sus pies, y trae el becerro gordo y mátale, y comamos y hagamos fiesta. Mira, hermanos, eso es lo que hace Dios, hermanos, para todo aquel, hermanos, que se vuelve a acercar a los caminos de Él, hermanos. Sabemos que se vuelve a acercar, hermanos, Él sigue siendo hijo de Dios, hermanos. Nosotros seguimos siendo hijos de Dios, hermanos. Quizá, hermanos, muchas veces nosotros hemos pensado, hermanos, volver atrás, hermanos. Hemos pensado, hermanos, quizá ya no seguir en este camino de Dios, hermanos, porque muchas veces nos cuesta, decimos nosotros, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque no queremos llevar este precio, hermanos, del evangelio, hermanos. No queremos llevar ese sacrificio, hermanos. Quizás queremos vivir un evangelio tranquilo, hermanos. Un evangelio que es tranquilo, hermanos.
pero sabemos es que si nosotros estamos en este redil de Dios, hermanos, nada nos va a faltar, hermanos. Si nosotros estamos en este redil de Dios, hermanos, nada nos va a faltar. Pero si nosotros lo desviamos, hermanos, nos va a pasar como este hijo pródigo, hermanos, que le hizo falta bienes, hermanos, le hizo falta salud, le hizo falta dinero, hermanos. Y cuando ya casi estaba destruido, hermanos, se acordó que había un Dios, hermanos, se acordó que tenía un Padre, hermanos, y volvió a los caminos de él, hermanos. Y dice en el versículo 21, dice, y él dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sácale el mejor vestido y vístele, y pone un anillo en sus manos y calzado en sus pies, y trae el becerro gordo y mátale, y lo comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío muerto era y ha revivido y había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Mira, hermanos, ellos ya lo daban por muerto, hermanos. Sabemos que si nosotros andamos en el pecado, hermanos, estamos muertos espiritualmente, hermanos. Si nosotros volvemos a este mundo, hermanos, estamos muertos espiritualmente, hermanos. Pues su palabra aquí, hermanos, que el Padre dijo, hermanos, hay que hacer una fiesta, hermanos, porque este hijo, hermanos, era muerto y ahora ha regresado, hermanos. Dice en el versículo 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haber recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mira, hermanos, quizá, hermanos, siempre va a haber alguien, hermanos, que cuando, digamos, un hermano regrese a la iglesia, hermanos, va a haber alguien que dice, ay, ya viene ese hermano otra vez, ya viene otra vez ese hermano a congregarse aquí. Pero no, hermanos, si nosotros, hermanos, vemos que nuestro hermano que había caído, hermanos, regresa otra nuevamente, nosotros hay que sentirlo alegre, hermanos, hay que sentirlo con ese gozo, hermanos, hay que recibirle con un abrazo, hermanos, hay que recibirle con alegría, hermanos, hay que decirle bienvenido, hermano, otra vez al redil de Dios, hay que recibirle, hermanos. Pero aquí dice aquí en su palabra, hermanos, que el hermano de aquel que había regresado dice que se enojó, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque estaba viendo que a él estaban celebrando, hermanos, que a él estaban matando becerros gordos. Y su palabra aquí, hermanos, dice, y él dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haber recibido buena sangre. Entonces se enojó, no quería entrar, y salió por tanto su padre y le dijo, rogándole que entrase. Mas él respondió, dijo al padre, y aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque eres tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Mira, hermanos, aquí, hermanos, el mensaje que nos deja, hermanos, es que nosotros, hermanos, oremos por aquellas personas, hermanos, que han caído, hermanos, en los vicios, hermanos, por aquellas personas que han estado perdidas, hermanos, y, hermanos, llevar esta palabra, hermanos, a ellos, hermanos, y decirle, hermanos, que tienen una nueva oportunidad, hermanos, que hay una segunda oportunidad, hermanos, para que puedan llegar a este redil nuevamente, hermanos. Así, hermanos, como este hijo pródigo, hermanos, estaba perdido y ahora ha vuelto, hermanos, y han hecho fiesta por él, hermanos. Así, hermanos, hay que invitar a aquellas personas, hermanos, que aún, hermanos, no han conocido a Dios, a aquellas personas que se han, hermanos, desviado de los caminos de Dios. Quizás, hermanos, hasta aquí ha llegado mi meditación, hermanos. Con esto he podido, digamos, compartir esta palabra. Vamos a orar, hermanos, para
Vamos a darle gloria a Dios, vamos a decirle, buen Padre que está en los cielos, te damos las gracias, Señor, por la oportunidad, Espíritu Santo, que nos has dado, Espíritu de Dios de la gloria, Jesús. Te pido, Dios de la gloria, Padre, que llenes nuestras vidas, Espíritu Santo, Señor, que te acuerdes, oh Dios Padre, de aquellas personas que andan en las calles, oh Dios de la gloria, Señor, aquellas personas, Padre, que un día te sirvieron, oh Dios de la gloria, Padre, aquellas personas que un día conocieron de tu misericordia, Padre, aquellas personas que un día, Espíritu Santo, estuvieron bien contigo, Dios Padre, pero hoy se han desviado de tus caminos, oh Dios de la gloria, Señor. Te pido, Padre, que llegues hasta esos lugares, Padre, y toques sus corazones, oh Dios de la gloria, Padre, que puedan volver, Dios de la gloria, a este redil, oh Dios de la gloria, Señor, que puedan volver, Padre, en los cielos, hasta en este gozo, Espíritu de Dios de la gloria, Señor. Tú eres Dios digno, maravilloso de la gloria, Señor. Tú eres Dios poderoso, Espíritu Santo, Señor. Te damos las gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, oh Dios de la gloria, Jesús. Bendice nuestra vida cada día, Padre de la gloria, Señor. Que nosotros, Padre, podamos, Espíritu Santo, vivir conforme a tu palabra, oh Dios de la gloria, Señor, Padre. Que tengamos, Espíritu Santo de la gloria, Señor, esa paciencia cada día de esperar en ti, oh Dios de la gloria, Señor, Padre. De esperar de tu bendición, oh Dios de la gloria, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de los cielos. Amén, Señor Jesús. Y amén. Gloria a Dios. Así vamos a pasar a otro tiempo, hermanos, al tiempo de consagración de ofrendas. Vamos a cantarle un coro a Dios para que sea Dios quien venga recibiendo esas ofrendas. Vamos a invitar a mi hermano Frankie, que pase.